Ya. Hola, mi nombre es Valentina Naranjo y con mi compañera Valeria Domínguez les vamos a presentar nuestro proyecto de pruebas de hipótesis. Ahora a continuación vamos a definir las variables que utilizamos. Utilizamos dos variables cuantitativas y dos variables cualitativas. Las cualitativas son el tipo de escuela y la influencia de pares, y las cuantitativas son la asistencia y las notas anteriores. Pasa, por favor. Variable cualitativa tenemos el tipo de escuela que, como se puede ver en la gráfica y en la tabla, tenemos una mayor proporción de estudiantes en escuelas públicas. Pasa por favor. Como otra variable cualitativa tenemos la influencia de los pares, que se clasifica en negativa, neutral y positiva, y realizamos un gráfico de barras para anotar la distribución de los datos. Pasa, por favor. Como variable cuantitativa tenemos la asistencia, que tiene un promedio de 80 y esta no sigue una distribución normal, ya que, como se ve en la gráfica, los puntos no siguen la trayectoria de la línea. Pasa por favor. Y la otra variable cuantitativa que tenemos son las notas anteriores con un promedio de 75 y, como en la variable anterior, no sigue una distribución normal por la misma razón. Pasa por favor. Ahora tenemos las relaciones entre las variables. Pasa por favor. Para empezar tenemos la relación entre el tipo de escuela y la asistencia de los estudiantes. Para esto realizamos un gráfico boxplot para ver si había alguna diferencia y notamos que no existe una diferencia notoria entre los estudiantes, las notas de los estudiantes en escuela privada y en escuela pública. También tenemos la relación de influencia de pares con las notas anteriores, que también usamos un gráfico de boxplot. Son muy parecidas también los resultados, siendo la influencia positiva teniendo unas notas un poco inferiores. Y para poder realizar las pruebas de hipótesis tuvimos que plantear una serie de hipótesis, las cuales serán explicadas a continuación. Pasa por Liz. Estas hablan de la varianza, la media y la proporción. Pasa por favor. Ahora vamos a explicar los procedimientos que realizamos. En el punto 4 analizamos la variable de la asistencia y queremos conocer el comportamiento de esta para los parámetros de la media y de la varianza. La hipótesis que utilizamos fue de conocer si el promedio de la asistencia era mayor a 80 clases. El parámetro fue la media, la hipótesis nula es que la media es igual a 80 y la alternativa, que es una alternativa bilateral superior, es si mu es mayor a 80. El nivel de significancia que utilizamos para todos los casos es de 0.05 y para este en específico utilizamos el estadístico de prueba test-student. Utilizamos una prueba de rt.test para comprobar los datos. Como resultado tuvimos que mu se encuentra dentro del intervalo, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. El valor P es mayor al nivel de significancia, por lo que tampoco se rechaza, y el estadístico de prueba es mayor al valor calculado, por lo que tampoco se rechaza la hipótesis nula. Pasa por eso. En la varianza queremos buscar si la varianza de la asistencia a clases es igual a 20. Utilizamos como parámetro de interés la varianza, la hipótesis nula es si la varianza es igual a 20 y alternativa es si es diferente de 20. Utilizamos el estadístico de prueba H cuadrado, la prueba NR bar.test y los resultados nos dicen que sigma efectivamente se encuentra fuera del intervalo, ya que el sigma es 20 y el intervalo va de 128 a 138. Y el estadístico de prueba se rechaza H0, ya que el valor del estadístico está dentro de la región de rechazo. Pasa por favor. En nuestra siguiente hipótesis vamos a analizar la proporción con la variable asistencia. Se quiere verificar si la proporción de estudiantes que tienen más de 90 asistencias es mayor al 30%. El parámetro de interés de la proporción se tiene la hipótesis nula de P igual a 30% y de hipótesis alternativa una bilateral superior de P mayor a 30%, el mismo nivel de significancia, y utilizamos chi cuadrado como estadístico de prueba.
Usamos en R la función pro.test y filtramos los datos de los estudiantes que tenían más de 90 asistencias y estos son 1541. Y los resultados que nos dieron fue que el parámetro se encuentra en el nivel de intervalo de confianza, por lo que no se rechaza la hipótesis. Tenemos un valor P de 0.3 mayor a 0.05, por lo que tampoco se rechaza la hipótesis, y el estadístico de prueba es un valor alto, que se infiere que no cae dentro de la región de rechazo, por lo que también se rechaza la hipótesis. Pásate. En el punto 6 analizamos las variables influencia de pares y notas anteriores para calcular la razón de las varianzas y la diferencia de las medias. En la razón de varianzas utilizamos la hipótesis de si existe la diferencia entre la varianza de los estudiantes, de las notas de los estudiantes con influencia positiva y las varianzas de las notas de los estudiantes con influencia negativa. La hipótesis nula es que esta razón es igual a 1 y la alternativa es que esta razón es diferente de 1. Es el mismo nivel de significancia y el estadístico de prueba en este caso es f. Utilizamos la función var.test, en donde también realizamos un filtro de los datos. Filtramos las notas de los estudiantes con influencia positiva y las notas de los estudiantes con influencia negativa. Los resultados nos dicen que el parámetro se encuentra dentro del intervalo, el valor P es mayor al nivel de significancia, el estadístico de prueba es bastante cercano a 1, lo que nos indica que las varianzas son similares, y todos esos resultados nos dicen que no se rechaza la hipótesis nula. Pasa por favor. En la diferencia de medias, la hipótesis es si existe una diferencia entre el promedio y las notas anteriores entre los estudiantes con influencia positiva y negativa. La hipótesis nula es que esta diferencia es igual a 0 y la alternativa es que es diferente de 0. Utilizamos el estadístico test-student y la prueba t.test con los mismos filtros del caso anterior. Los resultados nos dicen que mu se encuentra dentro del intervalo, que el valor P es mayor al nivel de significancia, el estadístico de prueba está cerca de 0, lo que nos dice que es consistente con la hipótesis nula, y todo esto nos dice que no se rechaza la hipótesis nula. Pasa por favor. Y por último tenemos el análisis de diferencia de proporciones, que se utilizan las variables de notas anteriores y tipo de escuela, y se quiere saber si existe una diferencia entre la proporción de estudiantes de escuelas privadas y la proporción de estudiantes de escuelas públicas que obtuvieron una nota por encima de 80. Como parámetro de interés tenemos la proporción, como hipótesis nula tenemos la diferencia de proporciones es igual a 0, y como hipótesis alternativa que sea diferente de 0. Tenemos el mismo nivel de significancia y usamos chi cuadrado como estadístico de prueba. Para esto también debimos hacer un filtro de los datos, donde se filtraban las notas por encima de 80 de los estudiantes en escuelas públicas y los estudiantes en escuelas privadas. Usamos un punto test y obtuvimos los resultados de que P se encuentra por fuera del intervalo de confianza, por lo que se descarta la hipótesis nula. Tenemos un valor P de 2.2, que es muy cercano, Euler a que es muy cercano a 0, significa que se rechaza la hipótesis, y como estadístico de prueba un valor alto indica que existe una gran discrepancia entre lo observado y lo esperado de la hipótesis, por lo que se rechaza la hipótesis. Pasa por favor. Para finalizar tenemos las conclusiones de nuestra investigación. Pasa. En el punto 4 tenemos como conclusiones que para la media no se puede concluir que la media es mayor al 80%, o sea que las asistencias de los estudiantes es mayor al 80%, probablemente sea un valor menor. En la varianza podemos decir que se rechaza la hipótesis y la varianza es un valor muy diferente al propuesto. En este caso la varianza es de 133. En el análisis de la proporción tuvimos que no se rechazaba la hipótesis, porque se concluye que no hay evidencia suficiente estadística para afirmar que la proporción de estudiantes con asistencias mayores a 90 es mayor al 30%. Pasa por favor. En el punto 6 tenemos que para la razón de varianza se concluye que los datos no respaldan la idea de que las varianzas sean diferentes, lo que quiere decir que las varianzas son similares. Lo mismo ocurre para el caso de la diferencia de medias.
no hay evidencia suficiente para decir que las medias son distintas. Entonces se concluye que las medias son muy similares. Pasa pues. Y por último tenemos la diferencia de proporciones que nos dio como resultado que se rechazaba la hipótesis nula, ya que hay evidencia para concluir que hay una diferencia significativa en el porcentaje de estudiantes que sacaron una nota superior a 80 entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Eso Muchas fue todo. gracias. Muchas gracias.